Quisiera compartiros que la adopción es un acto de Dios en el que Él nos hace sus hijos, miembros de su familia, y nos da los beneficios de ser miembros de su familia. Una otra definición: la adopción es un acto de la libre gracia de Dios en y por su Hijo Jesucristo, mediante la cual todos los que son justificados son recibidos en el número de sus hijos, lleva el nombre de Dios en ellos, se les da el espíritu de su Hijo, están bajo su cuidado y gobierno paterno, son admitidos a todas las libertades y privilegios de los hijos de Dios, son hechos herederos de todas las promesas y coherederos con Cristo en gloria. Vamos a ver algunas cositas de esto aquí hoy, ¿no? Entonces, a la pregunta, ¿qué es la adopción? Pues estas son algunas respuestas. Ahora, esta palabra adopción traduce un término griego que significa colocar como hijo. La palabra significa esto. Es un acto jurídico por el cual una persona hace suya ante la ley a otra persona. Bueno, sabemos lo que es adopción porque también está esta ley en nuestros países, ¿verdad? Y aquí en España en particular. Cualquier familia puede adoptar a un hijo, a un niño, si cumple los requisitos necesarios para ello. Entonces, no había relación de parentesco con anterioridad, entonces, por lo tanto no era su hijo natural, pero ahora sí vuelve a ser, se hace su hijo pues adoptivo, no natural. Entonces, el Antiguo Testamento no contiene ninguna palabra equivalente a adopción, a ese término griego, ¿no? Pero existen algunos ejemplos en la práctica. Por ejemplo, Mardoqueo, prácticamente adoptó a su sobrina Esther. No se habla de sus padres, probablemente porque ellos ya no estaban y su tío le había adoptado como su propia hija, ¿no? Vale. Las alusiones a adopción en el Nuevo Testamento mayormente tienen referencia a la cultura griega y romana, pero sobre todo al derecho romano, a la cultura romana, ¿no? La práctica era más común entre los romanos en la época de Jesús, ¿no? Y en la época que fue escrito el Nuevo Testamento. Según la ley de adopción romana de aquella época, que requería un documento legal, el hijo adoptado quedaba legalmente muerto en lo que respecta a todas las obligaciones y vínculos anteriores y asumía la posición de un hijo dentro de una nueva familia, teniendo derecho al nombre, las posesiones, la posición del padre adoptivo en la sociedad y en asuntos religiosos. Básicamente, el derecho romano, la ley romana en aquel entonces, hace 2000 años, es prácticamente igual a la de hoy, con algunos matices, pero prácticamente igual. Y básicamente eso, pues el hijo que era adoptado por una nueva familia se quedaba muerto para todo lo anterior. Esto a lo mejor ha cambiado un poco hoy. Pero desde el momento, por la ley romana, que recibe el documento legal, el hijo queda muerto para toda su vida anterior, sus obligaciones legales, etc. Y ahora, pues tiene un nuevo nombre, más que todo un nuevo apellido, ¿verdad? Tiene los mismos derechos que cualquier otro hijo natural, por lo tanto derecho a posesión, derecho a filiación, derecho a posición en la sociedad, y etcétera, todo. Entonces, esta era la idea de Pablo, y esta era la idea de los escritores y de los autores del Nuevo Testamento cuando hablan sobre el hecho de que fuimos adoptados como hijos de Dios. Esta era la ley que ellos tenían en mente al hablar de adopción. No había paralelo en el Antiguo Testamento, en la ley judía. Lo que ellos tenían de perspectiva o de trasfondo era la ley romana, que era la ley vigente en aquella época y era la que se conocía. Y daros cuenta que la ley romana, el derecho romano, es estudiado hasta el día de hoy en las universidades de derecho porque es una de las más avanzadas para su época. No, era la más avanzada para su época, la más desarrollada,
sin duda. Entonces, esto era lo que tenían en mente, ¿no? El heredero de su padre adoptivo como si fuera su hijo natural. El hijo adoptivo, ¿no? Era heredero como si fuera hijo natural. El padre también tenía derechos sobre el hijo adoptivo, convirtiéndose en su propietario absoluto. Es decir, el hijo era del padre, pero el padre era del hijo, pero el hijo también era del padre. Es decir, el padre tenía el derecho ahora sobre el hijo. Era su propiedad. Hasta la mayoría. Los judíos no tenían exactamente estas costumbres, pero la literatura judía muestra que estaban familiarizados con las disposiciones del derecho romano, ¿no? Y mucho más Pablo, que era ciudadano romano, ¿verdad? Entonces Pablo conocía muy bien el derecho romano. Ahora, lo que tenemos entonces es que la Biblia nos llama de hijos adoptivos, no naturales. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, como dice como dice Gálatas, capítulo 4, versículo 5, Cristo nació bajo la ley para que nosotros recibiésemos la adopción de hijos. Por lo tanto, la adopción, no la naturalidad. La idea es que Jesús es el hijo natural de Dios. Y nosotros somos hijos adoptivos por medio de Cristo. Entonces, primero que todos los creyentes son hijos de Dios por adopción. De consiguiente, esto implica que no somos hijos por naturaleza. Porque probablemente ningún padre podría adoptar a sus propios hijos. Si ya es un hijo natural, no hay que adoptarle. ¿Me explico, no? Eso significa que no nacemos hijos tampoco. Porque no hay hijos naturales de Dios. El hijo natural de Dios es Jesucristo. Entonces, cuando un ser humano nace, y mientras un ser humano vive, él no es un hijo de Dios, es una criatura de Dios. Porque Dios lo ha creado, ¿no? Bueno, podemos llamar o decir que es hijo en el sentido de que, digamos, Dios ha creado todo. Como yo digo, si yo monto una silla, puedo decir, bueno, ese es mi hijo, por así decirlo, ¿no? En el sentido de que lo he fabricado yo, creación mía, pero en el sentido que estamos hablando aquí de herencia, de recibir los privilegios y los derechos, pues no. Los seres humanos no nacen con los derechos de un hijo de Dios. No son naturalmente hijos y no son automáticamente adoptados por Dios. Aquí ya tenemos la primera implicación de la diferencia entre ser hijo natural y ser hijo adoptivo. Un hijo natural es hijo cuando nace. Un hijo adoptivo tiene que ser adoptado por su familia, por su padre. Estamos, ¿verdad? Entonces, esta adopción es un acto legal por medio del cual Dios coloca al pecador en el estatus de hijo, pero no lo cambia interiormente necesariamente, en ningún grado más allá del que los padres, por el mero hecho de la adopción, cambian la vida íntima de un niño adoptivo. Es decir, la declaración de que tú ahora eres mi hijo, no exactamente cambia la disposición de uno. Yo adopto un hijo, yo adopto un niño ahora mismo. No sé de dónde ha venido, no sé cuál es su genética, etc. Puedo imponerle algunas cosas, pero de principio su corazón a lo mejor no está totalmente cambiado hacia mí. ¿Me explico, no? Entonces, más o menos esta es la idea aquí. Dios adopta como hijo, pero eso no tiene que ver con el proceso de santificación. El proceso de santificación viene después, o viene en el proceso, uno se va adecuando a lo que significa ser hijo de Dios, buscando ser semejante a Jesús. Dios nos declara hijos, y ahora tenemos que tomar posición de hijos y dejarnos ir siendo formados por Dios, por así decirlo, siendo santificados. Entonces, en virtud de su adopción, los creyentes quedan como ya iniciados dentro de la verdadera familia de Dios, bajo la ley de obediencia filial, y al mismo tiempo adquieren título
de hijo y con todos los privilegios que tiene esto, ¿no? Ahora, vamos a ver aquí una diferencia entre adopción, regeneración y santificación. Estábamos hablando antes, ¿no? Una cosa es ser adoptado y tener el estatus de hijo, otra cosa es el proceso que empieza después. Entonces, no solo son adoptados para ser hijos de Dios, sino también para ser nacidos de Dios. Como es natural, esas dos condiciones para ser hijos no pueden separarse una de la otra, se mencionan juntas. Ya veremos estos pasajes, Romanos 8, Juan 1, Gálatas 3 y Gálatas 4. Entonces, el carácter de hijo mediante la adopción debe distinguirse con mucho cuidado del carácter moral de hijos que corresponde a los creyentes. Como he dicho, yo adopto un hijo. Moralmente, con el pasar del tiempo, él tiene que adecuarse y vivir como realmente mi hijo. No en el momento que coja un documento es que él se vuelve moralmente perfecto, ¿verdad? Entonces es la idea aquí. Y la moral y la ética viene con la santificación, ¿no? Entonces, avanzamos un poquito más. Ya después, ya sabéis, tenemos preguntas si queréis. En Romanos 8:15 se usa el término en griego huiotesia, que literalmente significa ser colocado como hijo. Es la palabra adopción en griego, como he dicho, que literalmente significa ser colocado como hijo. Bueno, el siguiente versículo contiene la palabra tekna, que significa engendrar, la cual designa a los creyentes como aquellos que son engendrados de Dios. Entonces se utilizan dos palabras distintas para la adopción y para la regeneración, y posteriormente la santificación. Para dar la idea precisamente esto, una cosa es la declaración de Dios de que tú ahora eres mi hijo, otra cosa es la transformación que después empieza. En Juan capítulo 1, versículo 12, conocéis ese pasaje, ¿no? Vino para los que eran suyos. Jesús vino para los que eran suyos, pero los suyos, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser hijos, de ser hechos hijos de Dios. Entonces, esta palabra derecho, exousian edoken, la expresión griega aquí, la expresión griega que aquí se usa, significa conceder derecho legal. Es una buena traducción, les dio el derecho, porque la idea es precisamente esta. Derecho legal, no es simplemente el derecho que uno tiene por eso y por aquello, no. Es algo legal, uno puede ir al tribunal y requerir este derecho. Es decir, uno va al tribunal de Dios y requiere el derecho de ser su hijo, en el sentido de que sí, yo soy su hijo, entonces tengo derechos legales en ese sentido. Entonces, es una buena traducción. De inmediato, enseguida, en el versículo 13, el escritor habla de la calidad ética de hijo mediante la regeneración. Si vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 13, ya empieza a hablarnos de que la regeneración produce también cambios y transformación ética moral en la vida de uno, ¿verdad? Un poco de distinción entre una cosa y otra. Luego en Gálatas 4, 5 a 6 nos da esa diferencia también bastante clara. Para que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Aquel espíritu nos regenera, nos santifica y nos impulsa para dirigirnos a Dios, llenos de confianza como a Padre. Entonces, como ahora hemos recibido el espíritu de hijos, de adopción, ¿no? Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de Dios. Entonces, Dios nos declara, nos da el derecho legal como hijos, y por cuanto ahora somos hijos, Dios envía su espíritu, y su espíritu hace el trabajo de transformación, de regeneración, de santificación, de transformarnos a la imagen de Jesús, ¿verdad?
Muy bien. Entonces, este elemento prácticamente, lo que vamos a ver ahora, está incluido en el anterior, pero vamos a profundizar un poquito más. Cuando los pecadores son adoptados para ser hijos de Dios, son investidos con todos los derechos filiales, legales, y se convierten en herederos de Dios, coherederos en Cristo. Ya leeremos ese pasaje de Romanos 8. Tienen, por lo tanto, derecho a la vida eterna y todos los beneficios que fluyen de Dios, por así decirlo. Eso significa, ante todo, que se convierten en herederos de todas las bendiciones de la salvación, en especial, que es lo que estamos hablando, en la vida presente, pero también la vida futura. Descrito en esas palabras de Gálatas 3:14, ¿no? La promesa del Espíritu, es decir, la bendición prometida en forma del Espíritu. Y en la frase un poco diferente, el Espíritu de su Hijo. Como tenemos el Espíritu, el derecho legal está asegurado, ¿no? La herencia está asegurada. Entonces, con y en el Espíritu reciben todos los dones de Cristo, pero eso no es todo. Su herencia, la herencia de los hijos adoptivos, incluye también las bendiciones eternas de la vida futura, como estaba diciendo, la gloria de la cual habla Pablo en Romanos 8:17. Y según Romanos 8:23, la redención del cuerpo, que en ese pasaje se llama la adopción, pertenece también a la herencia futura. Es decir, recebemos herencia aquí, recebemos herencia futura, todo por el hecho de que Dios nos declara sus hijos adoptivos, porque uno se arrepiente y cree en Cristo Jesús. De manera que la canción que hemos cantado, podemos cantarla realmente si estamos en Cristo. Ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Y en el orden de salvación, en Romanos 8, se relaciona inmediatamente la glorificación con la justificación. Siendo justificados por la fe, los creyentes son herederos de la vida eterna. Vale. Vamos a ver aquí algunas ideas del Nuevo Testamento sobre la adopción. Entonces, vamos a abrir aquí, primero, en Gálatas 4:5. ¿Quién puede abrir Gálatas 4:5? Vamos a leer unos pasajes aquí. Gálatas 4:5, ¿lo tenéis? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Estamos bajo la ley, ahora recibimos adopción de hijos. Ahora Romanos 8:15. Bajo la ley había esclavitud, y ahora adopción de hijos, pues ya no hay esclavitud, sino uno es hijo. Eso se queda más claro en Romanos 8:15. Porque los que son de la carne, 8:15 has dicho. Sí. Perdón, que estaba leyendo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Sí. No el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de hijo, de adopción. Entonces, ¿cuál es la idea del Nuevo Testamento sobre la adopción? Es que uno es transformado de esclavo del pecado para hijo de Dios. La segunda idea que vemos aquí, la adopción se efectúa a través del hermano mayor, que es Jesucristo. Efesios 1:5, ¿quién puede leer? En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ser adoptado como su hijo por medio de Jesucristo. más claro que el agua, ¿no? Entonces, la segunda idea que vemos en el Nuevo Testamento sobre la adopción es que ella es efectuada por medio del hermano mayor. Es decir, no hay celos del hermano mayor, lo contrario, el hermano mayor rescata, ¿no? Y es por medio del hermano mayor que venimos a ser hijos adoptivos de Dios.
Entonces Dios nos adopta por medio de Cristo. Y el texto termina diciendo que esto era su voluntad. En el sentido de que era de su agrado. Vale. La tercera idea que vemos es que la adopción incluye la futura redención del cuerpo y la participación en la glorificación. Todo este proceso es un acto voluntario de Dios que tiene su origen y su voluntad soberana. Capítulo 1 de Efesios, versículo 4 y 6. Según escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual lo hizo acepto en el amado. Entonces, incluye la futura redención y la glorificación, y es voluntad de Dios, el puro afecto de su voluntad, ¿no? Y tiene origen, por lo tanto, en la voluntad soberana de Dios, lo que completa Efesios. Es decir, que no es simplemente porque queremos nosotros. El punto aquí es, y es un tanto lógico, ¿no? Un niño puede querer mucho ser adoptado. De hecho, tú vas en orfanato, se llama. Sí. Tú visitas a decenas de orfanatos y los niños que saben razonar, es decir, por encima de los 5, 6, 7 años, por ahí. Si tú preguntas a ellos, todos quieren ser adoptados, vamos, la mayoría. No quieren seguir ahí. Pero ¿qué les falta? Les falta un padre y una madre que quieran adoptarles. Porque la adopción, de hecho, no depende del hijo, depende del padre. Hablamos de los niños de 7, 8 años, 9 años, pero si el niño tiene meses, 1 año, 2 años, es decir, cuando se pasa de 12, 11, el muchacho ya tiene como hablar algo y puede decir una cosa u otra, pero normalmente, en general, y eso ahora, ¿no? En aquella época, hace 2000 años, en Medio Oriente, no tenía que ver con la voluntad del hijo, del niño, de la niña, no. Era la voluntad del padre. Si el hombre y la mujer querían adoptar, pues se adoptaba. Y si el niño quería o no quería, pues le daba igual. La idea entonces es, la adopción de hijos no es que depende más de Dios, es que depende de Dios. Depende de Dios. Si Dios no quiere, pues no funciona. Si Dios quiere, va a ocurrir. Esa es la idea. En general, ¿no? Luego hay muchos matices, pero básicamente esa es la idea del Nuevo Testamento. Y es un tanto lógica. Si incluso aplicamos o pensamos en la realidad a día de hoy de cómo se adopta a niños. Otro puntito, 4. En Romanos 8:15 tenemos una introducción al autodestino de los hijos adoptivos, es decir, la transformación a la imagen del hermano mayor. Siendo herederos de todo lo que él hereda, así los hombres participarán de la naturaleza divina, convirtiéndose en verdaderos miembros de la familia divina. Romanos 8:15. Dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud que os haga caer otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y luego, 2 de Pedro 1:4, ¿quién puede abrir también? 2 de Pedro 1:4, que dice, por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que después de escapar de la corrupción, así está correcto, Sí. Que hay en el mundo por causa de los malos deseos, lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, partícipes de la naturaleza divina, es decir, que seamos transformados
Ya fuimos adoptados y ahora vamos siendo transformados hasta participar, como ahí está, de la naturaleza divina, convirtiéndonos realmente en verdaderos miembros de la familia de Dios, no solo en papel, sino en la práctica de vida, es decir, moral, ética, por la santificación a la imagen de Cristo. Número 5. Otra idea aquí del Nuevo Testamento. Es por la influencia del Espíritu Santo que los hombres reciben la seguridad de su nueva relación con Dios y por eso claman, Abba, Padre. Que hemos leído, ¿no? No habéis recibido espíritu de esclavitud, sino espíritu de adopción. Entonces, por la influencia del Espíritu. Esto es exactamente lo opuesto a la anterior esclavitud al pecado. Por eso filiación es sinónimo de salvación e implica nuestra posición como hijos. Y sexto, toda creación participa de los resultados de la adopción de hijos. Romanos 8:22. ¿Tienes abierto ahí? 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolor de parto hasta ahora. Exactamente. Toda la creación gime Gime. y aún hasta el día de hoy está con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios, los hijos adoptivos de Dios. Porque si hablara del Hijo, estaría refiriéndose a Jesucristo. Pero el Hijo ya se había manifestado, ahora lo que hace falta es la manifestación de los hijos de Dios, adoptivos, para que la creación sea, por así decir, o deje de gemir, ¿está correcto? Deje de gemir. Muy bien. Vamos ahora a profundizarnos un poquito más en este pasaje. Romanos 8, 12 al 17. Vamos a leer todo este pasaje, 8, 12 al 17. ¿Quién puede leer? Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Hasta dónde he dicho? 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vale, gracias. El capítulo 8 está hablando de la vida en el Espíritu. Empieza diciendo el versículo 1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que fueron justificados por Dios. Tenemos ahora paz con Dios. Y empieza a hablarnos del capítulo 8 de esa vida en el Espíritu después de justificados, ¿verdad? Para llegar a este pasaje que nos habla de la adopción. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que realmente estamos en Cristo? ¿Cómo podemos saber si realmente fuimos justificados por la fe? La respuesta de Pablo aquí en este pasaje es que todos los que han sido justificados por medio de la fe, todos los que realmente han sido salvados, pues ellos están siendo guiados por el Espíritu de Dios. Ellos están siendo santificados por Dios. Y esa es la verdadera adopción. Esa es la verdadera evidencia de que somos hijos de Dios, adoptivos. Mira, en el versículo 4, Pablo nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, la evidencia de que uno es guiado por el Espíritu de Dios, la evidencia de que uno es hijo de Dios, es que es guiado por el Espíritu de Dios. El versículo 15 dice que todos los creyentes hemos recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, la evidencia de que uno es realmente hijo de Dios, adoptivo, realmente es creyente,
y todos los creyentes han recibido, pues es que es guiado por el Espíritu. Ese mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, si tenemos el Espíritu, ese Espíritu va a testificar a nosotros mismos, y ese Espíritu en nosotros nos va a santificar, y esto va a ser visible a los que están a nuestro alrededor también, por medio de la santificación. Y el versículo 17 dice que porque somos hijos, también somos herederos y coherederos en Cristo. Ya entraremos más en ese detalle. El versículo 19 dice que la creación está aguardando ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, como hemos leído. El versículo 21, que esta creación anhela ser libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y en el versículo 21, en el versículo 29, el versículo 23 dice que los cristianos aguardamos ansiosamente la llegada de ese momento, cuando nuestra adopción como hijos se haga evidente. Y finalmente el versículo 29, Pablo nos dice que fuimos predestinados a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, somos una familia en Cristo, somos la familia de los hijos de Dios. Ahora, ¿qué vemos aquí en este pasaje de evidencias y privilegios de ser hijos de Dios? La primera evidencia que Pablo señala en los versículos 12 y 14 es que el Espíritu impulsa y capacita al creyente para darle muerte al pecado. Si uno realmente es hijo de Dios, dará muerte al pecado en su vida. Mortificará el pecado, su carne y el mundo en su vida. Podemos ponerlo de esta manera: todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo al campo de batalla para hacerle guerra al pecado y ser cada vez más como Jesús, esos y solo esos son hijos de Dios. Si uno no está luchando contra el pecado, probablemente no es hijo de Dios. Es el que Cristo está diciendo. ¿Me explico, no? Entonces, ¿cómo podemos saber si somos hijos de Dios realmente y que el Espíritu Santo habita en nosotros? Pues porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y estamos luchando contra el pecado en nuestras vidas. La mayor evidencia de que uno es hijo de Dios es que ya no le agrada pecar, en el sentido de que cuando peca, pues el Espíritu le molesta. Es decir, cuando uno viene hasta mí, por ejemplo, pidiendo consejería, diciendo que está luchando con esto, con aquello, que por qué está luchando tanto y no logra vencer el pecado, incluso está dudando algunas veces de su propia fe en algunos momentos, o de que puede vencer o no, yo le digo: mira, si tú estás luchando, es porque eres creyente, porque tú antes no luchabas, ¿verdad? El pecado te consumía y ya está. Si luchas, es porque algo ha cambiado en tu corazón y vas a vencer. Esa es la idea. Segundo lugar, o la segunda evidencia de que somos hijos de Dios, es que el Espíritu Santo va a reemplazar en nosotros el temor de un esclavo por la libertad y confianza de un hijo. Espíritu de esclavitud para espíritu de hijo. Esa es la segunda evidencia. Ya, como hemos cantado, ¿no? Ya no tenemos temor de esclavo del pecado. Ahora tenemos libertad y confianza de un hijo de Dios. Tenemos toda confianza para venir delante de nuestro Señor, delante de nuestro Dios, y clamarle: Abba, Padre. Esta expresión Abba es una expresión cariñosa en hebreo que sería un diminutivo de padre, papacito, algo así, ¿sabes? Incluso un poco más cariñoso que simplemente papá. Esa es la idea de Abba, es decir, uno para referirse así a su padre tiene que tener mucha confianza y relación. Esa es la idea. Entonces, es un término arameo que no era formal, sino
un término que denota confianza, ternura. Es la expresión que usa el Señor Jesucristo cuando está orando en el huerto de Getsemaní, si os acordáis. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Con esta misma confianza, tú y yo podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial. Amén, queridos. Tercera evidencia que vemos en este pasaje es que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro de que somos hijos de Dios. Esto es muy subjetivo, en el sentido de que uno lo sabe, nadie puede saber por el otro. El Espíritu testifica a qué espíritu, al tuyo, al mío. Tú lo sabes dentro de ti. Entonces, es una experiencia subjetiva, pero real, recogida en la Biblia, y nosotros podemos saberlo. Dios, una experiencia que nos deja claro de que Dios nos ama y de que Él es nuestro Padre, y uno lo sabe perfectamente en su corazón. No es que Pablo esté hablando aquí de nuestro amor por Él, sino más bien de la experiencia de su amor por nosotros. Por eso, el que realmente sabe que es hijo de Dios, ya no tiene tanta carencia afectiva. Hombre, todos podemos ser carentes en algún momento por la soledad, por esto, por aquello, etc. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de esto de que ya nadie me quiere, ya nadie me ama. ¿Sabe aquella persona que piensa que todo el mundo está en contra de él? Entonces, no es una voz misteriosa en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos dice que ahora somos hijos de Dios, no. Es un convencimiento en lo más profundo de tu alma, de tu espíritu, que te da el mismo Espíritu de Dios que está dentro de uno. Ya no puedo explicar mucho más sobre esto, porque es algo que uno tiene que saber. ¿Se sabe o no se sabe? Se sabe o no se sabe, exactamente. Bien, pues aquí están algunas evidencias. Ahora, ¿qué privilegios hay para el Hijo de Dios? Pues el versículo 17 de Romanos 8 que hemos leído nos deja claro. Si hijos también, herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Ahora, da una primera impresión de que esto puede parecer redundante, pues si ya es heredero de Dios, obvio que es coheredero de Cristo, que es el hermano mayor. Pero lo que Pablo quiere enfatizar es que todo depende de Cristo. Como ya hablamos la semana pasada, en nuestra unión con Cristo. Entonces, por causa de Cristo es que heredamos. Entonces, todo depende de Jesús. Esta es la idea. Lo que esto quiere decir en la práctica es que todo lo que le pertenece a Cristo, por derecho, nos pertenece también a nosotros, los creyentes, por adopción. Ahora, ojo, tanto su glorificación como su padecimiento. Si en verdad padecemos con Él, a fin de, para entonces ser también glorificado con Él. Porque la parte de la gloria a todos les viene bien, ¿no? Todos están buscando, pero la parte del padecer, ni siempre. Entonces, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, aunque en este cuerpo de muerte todavía no podamos experimentar plenamente todos sus privilegios, pero sí que lo experimentaremos en el cielo. Ahora, podemos saber con certeza que vamos camino a la presencia de Dios porque estamos transitando por el mismo camino que Cristo transitó, y ese camino primero pasa por la cruz antes de llegar a la gloria. Coherederos en Cristo, si es que padecemos con Él, para entonces recibir glorificación. No puede haber gloria en ese sentido sin cruz. No fue posible para Cristo, no lo será para nosotros tampoco. ¿Os dais cuenta, no? Ahora,
esto es muy importante de observarse, porque muchos creyentes tienden a poner en duda la realidad de su adopción cuando están en medio de las aflicciones. Pero si soy hijo de Dios, ¿por qué paso por eso? Es una pregunta totalmente equivocada. Porque es precisamente todo lo contrario. Es porque soy hijo de Dios que paso por aflicciones en este mundo. Es por causa de Cristo y porque estamos en Él que padecemos. Y si no fuera así, es porque no somos coherederos en Cristo. Porque el mismo Pablo que dice que ya estoy resucitado con Cristo, dice que ya estoy crucificado con Cristo. Entonces, el estar con Cristo incluye todo el paquete de humillación y gloria. ¿Verdad? Pero como dice Pablo en Romanos 8:18, considero que los sufrimientos de ese tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, con la gloria eterna. Entonces, lo que nos va a suceder en el futuro, pues merece mucho más la pena que el sufrimiento que padecemos ahora mismo. Y ya vamos terminando casi. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No puede compararse la gloria con el sufrimiento. Muchos pueden tener más comodidades que tú, pero ningún incrédulo, ninguno, por rico que sea, tendrá nunca el jamás privilegio mayor que Dios nos da de decir como Juan ha dicho: mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y con eso ya sería suficiente. Así que, mi hermano, gózate en la gloria de ahora ser llamado hijo de Dios. Alégrate de tener el Espíritu Santo morando en tu interior y de que Dios te haya adoptado como su hijo. Y vive contento, ¿no? Vale, pues termino con 5 cositas. 5 cositas ahí que debemos saber sobre la adopción en plan de conclusión. Primero, la adopción es uno de los beneficios de nuestra unión con Cristo. Juan capítulo 1, versículo 12. Nos dice que Jesús vino para los que eran suyos, pero los suyos, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Quién dio el derecho? Jesús. Los que reciben a Jesús. Entonces, el beneficio de la adopción viene de estar unido a Cristo, viene de haber recibido a Cristo. ¿Vale? Somos adoptados por medio del hermano mayor, por medio de Cristo. Esta es la idea. Entramos en la familia de Dios por medio de Jesús, por medio de nuestra unión con Jesús. Gracias a Jesús por todo lo que ha hecho. Segunda cosita para recordar en plan de conclusión: la adopción significa convertirse en miembro de la familia de Dios. En nuestro estado natural no somos hijos de Dios. Estamos excluidos de la familia de Dios. En el estado natural, el ser humano es del diablo, muerto en sus pecados y delitos, esclavos del pecado. Jesús lo dice de manera muy clara en Juan 8:44, hijo del diablo. Ahora, no voy a salir por ahí diciendo que la gente es hija del diablo, obviamente. Pero uno tiene que tener claro, después que se hace hijo de Dios, que era hijo del diablo. Y por medio de Jesucristo fuimos adoptados y nos convertimos en miembros de la familia de Dios. Es el más alto privilegio que uno puede recibir en la vida, jamás. Tercero, la adopción significa que tenemos a Dios como Padre. Eso es obvio, ¿no? Pero merece la pena repetirlo. Primero de Juan capítulo 3, versículo 1. Cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Eso somos.
miembros de la familia de Dios, hijos de Dios. Por eso los fariseos se escandalizaban tanto de que Jesús, llamara a Dios su Padre. Porque pensaban que esto era, ¿cómo puede ser esto? La adopción significa que tenemos acceso a Dios. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos miembros de la familia. ¿Y qué tienen los hijos? Acceso al Padre. Mi Hugo, mi Oliver, pues tocan la puerta, o no tocan, simplemente entran. Simplemente entran. ¿Y yo qué digo? Bueno, si no pueden estar, no pueden, ¿sabes? Pero ya han entrado. Tienen la confianza de entrar. Claro. Y la mayor parte de las veces, pues, qué bien, han llegado. Un abrazo, habla de lo que quieran, yo les contesto, ya está. Esa es la relación padre-hijo. Uno tiene acceso al otro, vive en el mismo hogar, en la misma casa. Estamos en el mismo hogar de Dios, por así decirlo. Eso significa que puedes orar y Dios te escucha. Una de las más grandes herejías de la Iglesia Católica Apostólica Romana es la idea de los santos, especialmente de la Virgen María, de que no podemos llegar directamente a Dios, sino que tenemos que ir por otros caminos para que María, para que un santo, para que el otro santo y la Virgen tal y la Virgen cual, pues interceda por nosotros delante de Dios. Pero si no necesito a nadie que interceda por mí, según las Escrituras, si yo soy hijo de Dios, el Espíritu intercede por mí, Jesucristo intercede por mí, y yo estoy delante de Dios y hablo directamente con Él. Pero tú eres una persona especial. No, igual que tú, si tú eres hijo de Dios. El pastor no es nadie más. Y por último, la adopción significa que tenemos derechos como hijos de Dios, coherederos en Cristo. El don del Espíritu Santo, el de llevar el apellido de Dios, por así decirlo, es decir, llevar el nombre de Dios, la libertad de la esclavitud de la ley, no que ahora podamos hacer lo que queramos, ahora somos hijos de Dios, entonces vamos a buscar ser como Él quiere que seamos. También nos da el privilegio de participar de los sufrimientos de Cristo, pero también de su glorificación. Pero sobre todo, tenemos una herencia guardada, esperándonos en la gloria eterna. Amén, queridos. Amén. Y aquí hemos terminado.